en la secuencia que llevamos del libro de la carta de Pablo a los Corintios, la primera carta. La gran mayoría de predicaciones están en YouTube. Ustedes pueden entrar buscan mi nombre, Hernando Lombana, y allí pueden ingresar para ponerse al día con las predicaciones que todavía no han escuchado acerca de la primera carta a los Corintios. Y vamos a continuar hoy, entonces, vamos a retomar capítulo 2, versículos del 10 al 16. Vamos a leerlo nuevamente. Dice así: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Vamos a ver. Padre, estamos agradecidos contigo en este día, porque una vez más nos permites estar reunidos con el propósito firme de seguir estudiando tu palabra. Y queremos en esta hora, Padre, rogarte que nos des, por medio de tu Espíritu Santo, la sabiduría que necesitamos para entenderla, para saber exactamente lo que tú quieres que nosotros sepamos de ella, y para que no solo lo sepamos, sino también lo practiquemos. Gracias te damos porque eres tú el único que tiene el control absoluto de todas las cosas, y por eso acudimos a ti. Por eso acudimos a tu amor, misericordia y bondad, para que con ella nos permita, Señor, tener la sabiduría que también has prometido a través de tu palabra a todos aquellos que no tenemos todavía tanta. Pedimos, como dice tu palabra, que la pidamos y nos será dada abundantemente y sin reproche. Queremos esa sabiduría, Señor, no para vanagloriarnos, no para creernos mucha cosa, sino para entender lo que tu palabra enseña. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Estamos entonces en el versículo 13, la primera parte, cuando dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Es importante, hermanos, que retomemos esa parte, porque la gran mayoría de cosas que nosotros practicamos fueron enseñadas por los hombres. La gran mayoría de cosas que usted como mujer, usted como hombre hace, es porque vio que otro las hacía. ¿Sí? No son cosas innatas en nosotros, no es algo que por iniciativa propia queramos hacer, sino que sencillamente nos lo enseñaron las demás personas. A las niñas, las mamás se encargan de enseñarles a lavar la ropa, a tener la casa limpia, a dedicarse a cosas como esas que son importantes de tener en cuenta dentro de la vida diaria. A los hombres, los padres se encargan de enseñarles a trabajar, de tomar responsabilidades, de hacer las cosas bien, ¿sí? De eso se encargan. Pero el problema es que esas son cosas naturales. Digo, son cosas enseñadas por sabiduría humana. En la vida cristiana es totalmente distinto. Lo que nosotros entendemos de las Escrituras solo y solo depende del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros.
Es decir, si no es el Espíritu de Dios el que se encarga de hacernos entender lo que la palabra de Dios dice, usted y yo nunca lo vamos a entender. Y en eso tenemos que ser muy claros. Podemos enseñarnos unos a otros muchas cosas. Yo les puedo enseñar a reparar computadores, yo les puedo enseñar a echar soldadura, yo les puedo enseñar cosas como esas que simplemente son sabiduría humana. Pero las cosas espirituales solo las vamos a entender si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Y eso es impajaritable. Eso no tiene ningún tipo de negociación. Porque es que mire, cuando el Espíritu de Dios mora en el creyente, bueno, en la persona, hablemos no de creyente, sino si decimos que alguien tiene el Espíritu de Dios, esa persona debe tener, y escúcheme bien porque esto es muy importante, debe tener la característica de leer la palabra de Dios y entenderla. De pronto no con la profundidad con la que se podría cuando se hace un estudio concienzudo y dedicado de las Escrituras, pero puede entender lo que Pablo denomina más adelante como los rudimentos de la fe. ¿Me hago entender? Es decir, usted como creyente, si dice tener el Espíritu Santo de Dios, usted debe leer las Escrituras y por lo menos poder decir, el Señor en su palabra enseña, uno, que Él vino a morir. Dos, que Él murió en la cruz. Tres, que Él resucitó al tercer día. Cuarto, que Él subió, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y quinto, que Él regresa por su pueblo. Esas son las 5 cosas que usted debe tener en cuenta para entender como persona que dice tener el Espíritu Santo de Dios. Si usted no puede leer las Escrituras teniendo esas cosas como base, usted nunca entenderá nada. Y es por una sencilla razón. Entonces el Espíritu de Dios no está en usted. Y en eso quiero ser muy claro. Hermano, aquí no se trata de que usted coja un texto bíblico y le haga un esquema, un bosquejo hermenéutico y haga una predicación expositiva del mismo, sino que se trata de que usted en cada parte de las Escrituras, como hijo de Dios que es sellado con el Espíritu Santo, tenga la capacidad de siempre ver reflejada la obra redentora de Cristo. Y eso, todo creyente lo puede hacer. ¿Me hago entender? Todo creyente está en la capacidad de hacerlo. Si usted dice, no, es que yo no puedo ver a Cristo en este versículo, ¿por qué cree que será? Es que yo no puedo ver la obra de Cristo manifestada aquí. Entonces, mi hermano querido, es porque usted está mirando mal el pasaje. Y si no lo está mirando bien, o es porque el Espíritu Santo de Dios no mora en usted, o como dice la Escritura, porque el enemigo, las tinieblas, le han cegado los ojos. Algo que debe ser muy claro para todos los creyentes en el mundo entero es que si un pasaje de las Escrituras, cualquiera que éste sea, no lo lleva a usted como creyente a pensar en la obra redentora de Cristo, entonces usted no está viendo con los ojos de Cristo. ¿Estoy siendo claro? Y esto, hermano,
es algo muy importante, porque no se trata de que yo venga y le enseñe a usted cómo ver a Cristo en las Escrituras, porque quien se encarga de eso es el Espíritu Santo. Y yo no lo soy, ni aspiro a serlo, ni cerca estoy de serlo. Mi labor es predicarles a ustedes la palabra de Dios. Esa es mi labor. Pero, ¿cómo ve usted a Cristo en las Escrituras? Solo el Espíritu de Dios tiene la capacidad de hacerlo. Ahora, yo entiendo que muchas veces uno lee, o muchos me dicen, yo leo un pasaje y no lo entiendo. Esas son limitaciones que se dan por la falta de estudio de las Escrituras. Son limitaciones, pero no quiere decir que el Espíritu de Dios no more en usted, porque le estoy siendo claro. El Espíritu de Dios siempre se encargará de que usted y yo, como creyentes, podamos ver la obra perfecta del Señor Jesucristo en beneficio nuestro. Siempre. Hay cosas que se dan, como por ejemplo, personas que se dedican a leer cosas o a leer textos bíblicos para tratar de entender cosas que salen de las Escrituras. Entonces, les pongo un ejemplo muy sencillo. Elías, dice la Escritura, fue llevado vivo al cielo. La Escritura dice que, viendo Eliseo a Elías, este fue arrebatado en carros de fuego al cielo. Eso dice la Escritura. Entonces, ¿en qué nos vamos a centrar para hacer un estudio ahí? En si el carro de fuego realmente era de fuego, si el carro era alado por caballos o era un carro como los que conocemos ahorita, de qué color era el carro de fuego, cuántas ruedas tenía el carro de fuego, iba alguien manejando los caballos del carro de fuego, tenía pito el carro de fuego. Esa es la idea que muchos se dedican a tratar de entender, cuando eso no es lo importante. Lo importante no es el carro de fuego, lo importante es que el Señor se llevó a Elías. Eso es lo importante. ¿Ven? Pero entonces, ¿qué pasa? Hay personas que empiezan a irse por minucias que en lugar de edificar, lo único que hacen es dañar. Otro ejemplo que vemos en las Escrituras lo encuentra en Ezequiel capítulo 3. En Ezequiel capítulo 3 usted lee y dice, y vi una esfera o un círculo sobre otro círculo lleno de ojos alrededor. Ay, ve, ahí está hablando de un ovni. Y hay personas que se han dedicado a decir, es que Ezequiel capítulo 3 nos muestra a los ovnis. Por favor, ¿es eso lo que importa? ¿Importa que si era un círculo dentro de otro círculo y alrededor lleno de ojos? No, lo que importa realmente es lo que el Señor estaba hablando a través de Ezequiel. Y es que él venía a juzgar a su pueblo. Eso es lo que nos debe importar. Pero nos dedicamos a cosas tales como, por ejemplo, vamos al Nuevo Testamento y también pasa lo mismo. Entonces, dice un pasaje, cuando los soldados hubieron crucificado al Señor, tomaron el manto que le había puesto ¿quién? ¿Quién le había puesto el manto? ¿Se le olvidó? ¿Pilato? No. José de Arimatea. ¿José de Arimatea? No.
le había puesto Ah, un manto real, porque él dijo, tú dices que eres rey, entonces debes llevar un manto de rey. Y le puso un manto muy valioso. Cuando el Señor fue crucificado, los soldados se pusieron a echar suertes sobre el manto a ver quién se quedaba con él. Porque dijeron, no vale la pena dañarlo. Entonces lo importante de ese texto es decir, ¿con qué echaron suertes? ¿Tenían dados? ¿Hicieron una rifa? ¿Vendieron números? ¿Qué número cayó? ¿Eso es lo importante que yo debo estudiar ahí? No, pero hay quienes se van por eso. ¿De qué color era el manto? ¿Cuántas estrellas tenía? ¿Tenía bordes dorados o no? Y eso es lo que muchos llaman estudio bíblico. Dedicarse a cosas que no tienen valor, que no tienen ningún sentido, ponerse a divagar sobre ellas, cuando lo que realmente importa es lo que estaba sucediendo ahí. Y aunque se narra ese pedacito de que sobre su ropa echaron suertes, es porque se tenía que cumplir lo que la Escritura había dicho del Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso ya estaba especificado en una profecía en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Y ahí se estaba cumpliendo. Pero no nos importa de qué color era el manto, si se lo ganó X, Y o Z. Eso no nos importa. Lo que nos debe importar realmente es lo que sucedió ahí. Y hermano, déjeme decirle, por esas razones que muchas personas, cuando se meten a hacer estudios de la Biblia, se enredan y no entienden nada. Porque se van por cosas que no tienen sentido. Lo que a mí me enseña el Espíritu Santo de Dios es a darle valor a lo que realmente enseña la Escritura acerca de la obra perfecta de Cristo. ¿Ve? Otro ejemplo puede ser, dice la Escritura que cuando Juan apareció, antes de que el Señor Jesucristo viniera, él se alimentaba con langostas y miel. Entonces, ¿cuáles eran las langostas que Juan comía? ¿Eran las de río? ¿Eran las de mar? ¿Eran grandes? ¿Eran pequeñas? ¿A qué sabe una langosta con miel? ¿Cuántas se comía Juan? ¿Eso será lo que importa? De ninguna manera. De ninguna manera. Hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos lleva a usted y a mí específicamente a que veamos la obra perfecta de Cristo. Y si su estudio bíblico no lo está llevando a ver la obra perfecta de Cristo, entonces su estudio está equivocado. ¿Me hago entender? Siempre, siempre, siempre el Espíritu de Dios buscará en que usted y yo entendamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por eso váyase al versículo anterior y dice, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ve? Fuimos sellados con el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para saber lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que nos concedió? Riquezas. ¿Tener casa, carro y beca? No. Lo que nos concedió fue a su Hijo Jesucristo, para que por Él usted y yo seamos perdonados. ¿Ve? Siempre debemos concluir, y recuerde esto, el principio y el fin de todo pasaje bíblico siempre será ver a Cristo. No hay otra cosa. Siempre será eso. Así que, cuando Pablo dice, lo cual también hablamos, en el verso 13,
no por palabras enseñadas con sabiduría humana, sino, mire lo que dice el versículo, con las que enseña el Espíritu. Hermano, es que algo que usted y yo debemos tener en cuenta es que el Espíritu Santo de Dios, lo único que nos quiere enseñar a usted y a mí es a conocer a Dios. Es lo único que nos quiere enseñar. Al Espíritu Santo de Dios no le interesa enseñarnos nada más que a conocer a Dios. Porque recuerde lo que decíamos anteriormente, en el versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es decir, tenga esto claro, el Espíritu de Dios siempre busca en el creyente llevarlo a conocer más y más y más a Dios. No tiene otra intencionalidad. El problema es que nosotros a veces sí hacemos uso de las cosas que nos han sido enseñadas, no por el Espíritu, sino por los hombres. ¿Han escuchado frases como, a mí no me enseñaron de esa manera? O, a mí me enseñaron que así. ¿Y quién le enseñó? Mi papá, mi pastor, el líder, fulanito de tal. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿y qué te ha enseñado el Espíritu Santo? ¿Qué te ha enseñado? ¿Puede alguno de ustedes pararse y decir, pastor, el Espíritu Santo de Dios me ha enseñado esto y esto y esto en la palabra de Dios? ¿Ve? ¿Y por qué no sucede eso? Porque estamos más atentos a oír la voz de ¿quién? Del hombre. Esa sí la oímos. Y puede ser, mi hermano querido, que el Espíritu Santo de Dios esté desgañotando ahí, gritándonos la palabra de Dios para que nosotros la entendamos, pero estamos tan concentrados en la palabra del hombre que creemos que esa es la que realmente importa. Mire, yo le puedo decir a ustedes, hermanos, pueden pasar 50 años en lo que usted diga, el pastor me enseñó esto. Si usted al final de su vida no puede decir, el Espíritu de Dios me enseñó esto, esos 50 años se perdieron. Y quiero ser muy claro, porque usted puede llevar conmigo no sé cuántos años, pero si no es Dios el que a través de su Espíritu le ha enseñado lo que usted sabe, usted perdió el tiempo. Perdió el tiempo. Porque es que quiero decirle algo muy claro, que es lo que Pablo le está haciendo ver a los corintios. Miren, no importa cuánto los escribas y los fariseos les hayan enseñado a ustedes, no importa cuántos cursos hayan hecho, no importa cuántas magíster, cuántas teologías hayan estudiado, si realmente el Espíritu de Dios no ha sellado eso en sus corazones, si Él no lo ha hecho, todo ese tiempo ha sido perdido. Y en esto tengo que ser muy claro. Por eso Pablo le está diciendo, mire, lo que importa no es lo que enseñen los hombres. Lo que importa no es lo que enseñe su pastor. Lo importante no es cómo su pastor le haya enseñado a hacer tal y cual cosa. Lo importante es cómo
lo dice Dios en su palabra. Eso es lo que importa. Por eso dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Noten que la gran mayoría podemos recordar cosas que nos enseñó papá, nos enseñó mamá, nos enseñó el abuelo, o la abuela, o la tía, o el tío. Y algunos dicen, es que mi padre decía, o es que mi madre decía, o mi abuela decía. Pero pocas veces decimos, es que Dios dice. Porque recuerde algo, ellos decían, pero Dios sigue diciendo. ¿Me hago entender? Porque dice la Escritura, la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón. ¿Ven? De tal forma que yo no puedo decir, es que Dios decía. Yo tengo que decir, Dios dice. ¿Se da cuenta? Cuando Dios le dijo a Josué, capítulo 1, verso 8, ¿se acuerdan que le dijo? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditarás en él. ¿Qué dije yo? Meditarás. Meditarás en él. Para que hagas y guardes conforme a lo que te guste de ahí, a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿A quién se lo dijo? A Josué. ¿Y se lo dice a usted hoy? Sí. Ténganlo claro. Nuevo Testamento lo dice en unas palabras muy similares. Pablo en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, memorizaron el mes pasado, ¿se acuerdan? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que dice aquí. Yo no me lo estoy inventando. Hermano, la palabra de Dios es para los hijos de Dios. Y los hijos de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios, deben tener como cierta toda la palabra de Dios. Eso es lo que usted y yo siempre debemos tener en claro. No podemos de ninguna manera poner en duda lo que la palabra de Dios enseña. Es que ese es el problema, que algunos se han metido en el cuento de decir, no, es que eso era para el Antiguo Testamento, ya estamos en el Nuevo, y en el Nuevo todo fue quitado. ¿Cuándo dice eso la Escritura? ¿No dijo el Señor, no piensen que he venido a quitar la ley? Yo no vine a quitarla, vine a cumplirla. Vine a cumplir. Y si Él la cumplió, ¿te acuerdas qué dice Pablo? Sed imitadores de mí, como yo
lo soy ¿de quién? De Cristo. ¿Y qué dijo el Señor Jesucristo? Sed imitadores de Dios como hijos amados. ¿Se da cuenta? Hermano, de ninguna manera yo puedo decir que es que el Antiguo Testamento era para los antiguos y el Nuevo es para los nuevos. Entonces, ¿dónde calzo yo? ¿En los antiguos o en los nuevos? Yo tengo que calzar en toda la Escritura. En toda la Escritura. Porque aún en el Antiguo Testamento, aunque usted no lo crea todavía, en el Antiguo Testamento se ve a Cristo. Porque todo el Antiguo Testamento anuncia su venida. ¿Ve? Y si todo el Antiguo Testamento anuncia su venida, quiere decir que yo lo puedo dejar de lado. De ninguna manera. De ninguna manera. Y por eso, hermanos, mire lo que dice: acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo se encarga de hacerle ver a Cristo en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo se encarga de decirle: en el Antiguo Testamento Cristo se manifestaba de esta manera, en el Nuevo se manifiesta de esta manera, pero es el mismo Cristo. Eso no ha dejado de ser. Por eso también vemos en el Nuevo Testamento, cuando el Señor allá al final en Apocalipsis dice: sella este libro. Y dice: ninguno le podrá añadir o quitar una jota o una tilde a esta profecía. Toda la profecía. Es más, el autor de Hebreos lo dice de una manera bien interesante. Vayan a Hebreos capítulo 1 y lean verso 1 y 2. ¿Cómo lo dice? ¿Es claro para ustedes o no? Dios, habiendo hablado a los hombres de muchas maneras en el tiempo antiguo, ¿por quién? Por los profetas. ¿Sí? En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿No ven a Cristo desde el Antiguo Testamento? Vaya a Juan capítulo 1 y lea lo que dice: en el principio creó Dios. Dice Génesis 1, ¿cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora vaya a Juan 1:1 y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él era en el principio con Dios, sigue diciendo. Y todo lo que fue hecho, por Él fue hecho. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Cristo en el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta? Pero eso solamente lo hace el Espíritu de Dios en los hijos de Dios. Si usted no puede ver eso, entonces usted tiene que decir: no tengo el Espíritu de Dios. No lo tiene. Y le doy una triste noticia.
Si no lo tiene, es por una sencilla razón. No es de Él. Dice el Señor Jesucristo: mi Padre que me los dio, los puso en mi mano. Y de ahí nadie los puede quitar. Pero luego dice: mi Padre es mayor que todos y están en su mano. Y de ahí nadie los puede quitar. Es decir, estamos en la mano del Señor, pero estamos en la mano de Dios. ¿Y quiénes son los que están en la mano del Señor y en la mano de Dios? Solo aquellos que el Padre le dio. El pasaje no dice: tú me diste a todos los hombres. ¿Sí? Dice así. Por el contrario, dice: he anunciado tu palabra a los que del mundo me diste. ¿Se da cuenta? A los que del mundo. No a todo el mundo. Pero eso solo se puede entender por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. De tal manera, hermanos, que cuando nosotros nos estamos basando en la sabiduría humana, en lo que el hombre puede enseñarme, en lo que el hombre pueda decirme, debo tener en cuenta lo que la misma Escritura enseña. ¿Qué dice Dios acerca del hombre? Dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Por eso, mi hermano, usted no confía en mí, porque yo no le puedo salvar. Yo le puedo predicar a usted la palabra, pero yo no le puedo garantizar la salvación. El único que la garantiza es Dios por medio de su Espíritu en sus hijos. Yo no lo puedo hacer. ¿Se da cuenta? Por eso yo no puedo decirle: ábrale la puerta de su corazón a Cristo, invitarlo aquí al frente, que haga una oración y después decirle: ya eres de la familia de Dios. No, yo no puedo hacer eso, porque eso no me compete a mí. Esa es la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Solo el Espíritu Santo de Dios se encarga de convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si no es el Espíritu Santo el que hace eso, yo no lo puedo hacer. Y métase eso en la cabeza. Por esa razón, hermano, es que mire, tristemente, vemos a muchos hombres y mujeres hoy que están siendo engañados por no leer las Escrituras, por no tener el Espíritu Santo de Dios que les guíe. Cuando el Señor, por medio de Pablo, dijo: en el postrer tiempo se levantarán falsos maestros y engañarán a muchos, y aún intentarán engañar a los escogidos de Dios. ¿Se da cuenta? Lo intentarán, no podrán. Esa es la garantía que tenemos. No podrán, pero lo van a intentar. Lo van a intentar. Y lo están intentando. Muchos están acudiendo a esos lugares porque dice el pasaje: se amontonarán maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias.
y harán mercadería de ellos. ¿Qué es lo que se ve hoy? ¿Ve? Pero ellos no tienen la capacidad de verlo. ¿Por qué? Porque han sido engañados. Han sido engañados. Porque están fijando sus ojos en el hombre. Por eso Pablo dijo, mire, yo solo tengo una cosa clara. Puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Y él lo dijo de esta manera. Todo lo que antes yo consideraba valioso, todo lo que antes era importante para mí, todo aquello que era de renombre ante la sociedad, lo he estimado como pérdida. Es más, lo dice, lo he estimado por basura. ¿Se da cuenta? Pero hoy vemos a muchos que están siendo engañados y los están llevando a vivir en la basura que los separa de Cristo. Porque lo que importa es, Dios te va a bendecir. Dios quiere que tengas un mejor estatus de vida. Dios quiere que tengas casa, carro y beca. Dios quiere que tengas esto y lo otro. Y utilizan textos como, Dios no nos puso por cola, sino por cabeza. Y utilizan pasajes de las Escrituras sacados de todo contexto, en el cual dice, es que el Señor ha dicho que nos va a bendecir en gran manera. Porque suyo es el oro y suyo es la plata y a quien quiera se lo da. ¿Y quién le dijo que él quiere dárselo a usted? Pero ellos le aseguran que sí. ¿Se da cuenta? Solo el Espíritu Santo de Dios nos permite decir, Señor, si tu palabra dice, y el mismo Señor fue el que lo dijo de esta manera, miren, no se hagan tesoros en la tierra. No se hagan tesoros en la tierra. Aquí los roban, aquí la polilla se lo come, aquí el orín lo corroe. Eso no sea lo importante para ustedes. Él dijo, hagan más bien tesoros en el cielo. Allá es donde nosotros tenemos que tener nuestra cuenta abierta. Pero ¿qué es lo que nos están enseñando estos engañadores? Que lo importante es aquí. Y algunos se atreven a decir, ¿yo para qué quiero calles de oro en el cielo? Yo las quiero aquí. Porque por ahí escuché a un predicador decir una cosa como esta. Es que a mí no me sirven las calles de oro en el cielo, a mí me sirven es aquí. Aquí es donde yo las quiero disfrutar. Por favor. El Señor dijo en su palabra también, fueron muy claras sus palabras cuando dijo, no se afanen por el día de mañana, Él traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal. Pero algunos están aquí sentados escuchándome y ya están pensando, ¿y mañana qué voy a comer? Mañana no hay nada en la alacena. Y ni siquiera sabemos si vamos a llegar a mañana. Es más, ni siquiera sabemos si vamos a llegar esta tarde a la casa. Ni siquiera sabemos si vamos a lograr terminar de escuchar el servicio. No lo sabemos. Pero, sí, es que... Y el Señor dice que no me preocupe por el día de mañana, pero...
¿Cómo hago para no preocuparme? Confía en Él. Confía en Él. Dijo el salmista, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Ahí está. No dice nada. Ah, no, pero es que eso era allá, ahorita no es lo mismo. Sí, es lo mismo, porque Dios no ha cambiado. Y alguno me dirá, pastor, pero es que para usted es fácil porque usted no paga arriendo. Yo sí. ¿Y? ¿Acaso Dios le dijo solamente a los que tenían plata, que tenían una casa donde vivir y tenían un trabajo fijo, que confiaran en Él? No, lo dijo a todos. Él lo dijo a todos. Por esa razón es que nosotros debemos esperar en Él. Y dice, ¿y por el vestido por qué os afanáis? ¿Para qué se afanan por el vestido? Les decía, la semana pasada presentaron una noticia de una cantante famosa con miles de pares de zapatos en un cuarto. Y una persona decía, ay, yo quisiera tener todo eso. Yo la miré y le dije, ¿para qué? Si usted solo tiene 2 pies. ¿Para qué? ¿De qué le sirve tener miles de pares de zapatos si solo tiene 2 pies para ponérselo? Y ni siquiera cambiándose todos los días, 10 veces alcanzaría a ponérselo en un año. No alcanzaría. Entonces, ¿para qué? Y el Señor dijo, no se afanen, ¿por qué se van a vestir? Miren a Salomón, con toda su gloria, y nunca se vistió como uno de los lirios del campo. Porque si alguien tuvo plata en la vida fue Salomón. Ese sí tuvo riqueza, ese sí era rico. No los de ahora. Salomón tuvo mucha riqueza, pero con toda su riqueza nunca se vio tan bien vestido como se ve un lirio. ¿Ven? Y el Señor dice, ¿y por la comida? Miren las aves. ¿Cuándo ve usted un pajarito por ahí diciendo, ay, no hemos arado? ¿Cuándo ve usted un pajarito por ahí preocupado porque no ha llovido y se me van a secar las plantas? ¿Cuándo ve usted un pajarito diciendo, tengo que guardar todo esto en el granero porque si no, al otro año está grave la cosa? No, el pajarito sale volando y todos los días encuentra su alimento. Todos los días. ¿Ven? Eso es lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Pero miren la diferencia que hay. La enseñanza del hombre es, tienes que trabajar, tú todo lo puedes, tú tienes que tener, tú tienes que conseguir. Dios enseña una cosa tan sencilla como esta. Vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿a quién le hacemos caso? ¿Al hombre o al espíritu? Generalmente le estamos haciendo caso al hombre.
estamos prestándole oído al hombre, porque el hombre es el que me dice cosas como la que siempre se ha repetido y que dicen que está en la Biblia, pero ayúdate que yo te ayudaré. Y lo dice. Es que la Biblia dice así. ¿Y dónde? ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. El Señor dijo, mire, ustedes tranquilos. Dios sabe que tienen necesidad de esas cosas. Así que, hermano, haga una comparación. Una cosa es la que enseña el hombre y otra cosa es la que enseña el Espíritu. El Espíritu siempre nos va a llevar a las cosas espirituales, a conocer más profundamente a Dios, a darnos cuenta qué es lo que Dios quiere para nosotros. El hombre siempre nos va a llevar a estar lejos de Dios. No en vano, allá en Génesis 6, verso 5 dice, todo designio del pensamiento del corazón del hombre es de continuo solamente el mal. ¿Se da cuenta? Ah, no, pero hay que ser el Antiguo Testamento. Vaya al Nuevo. Romanos 1. Dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. ¿Se da cuenta? Entonces, pero nosotros creemos que debemos poner la confianza en el hombre y no en Dios. Es por eso que se dan casos como, no, es que yo dejé de ser cristiano porque es que el pastor un día se voló con mi mujer. Y por eso yo no volví a ser cristiano. ¿En quién tenías puesto los ojos? ¿O en tu mujer? No, yo era cristiano hasta que un día vi al pastor haciendo tal o cual cosa. Ah, pues es que si tus ojos estaban puestos en el pastor, él te va a fallar. Y hermano, se lo digo, lo único que usted puede esperar de mí es que yo le falle. Eso es lo único que usted puede esperar de mí. Porque yo no soy infalible. Así que no confíe en mí. No espere que yo le vaya a salvar porque no puedo. No puedo. Ponga sus ojos en Dios. Él no falla. Eso es lo que Pablo está queriéndole hacer ver a los corintios. Miren, no se meta en lo que el hombre le enseña solamente. No crea que el hombre tiene la razón. No piense que el hombre se la sabe todas. El único que lo sabe todo antes de que suceda es Dios. Yo no puedo saber nada antes de que suceda. Si usted prefiere confiar en mí, grave cosa. Grave cosa. El Espíritu Santo se encarga de enseñarnos a nosotros a conocer a Dios. Y si yo le preguntara en este momento, ¿qué tanto te ha enseñado el Espíritu Santo a conocer de Dios? ¿Qué tanto has aprendido de Él para conocer a Dios? ¿Qué tanto
tanto te dejas guiar por Él para conocer a Dios? ¿Qué me podrías responder? Algunos a veces me dicen, pastor, pero es que usted enseñó tal cosa. Eso le pasa por creerme a mí. Yo también me equivoco. Crea lo que dice la palabra de Dios. Porque yo me equivoco. Yo cometo errores. Ahora, no me estoy escudando con eso. No me estoy escudando con eso. Pero bien dice el Señor Jesucristo, ¿qué pasa si un ciego guía a otro ciego? Se van los dos al mismo hueco. Hermano, y quiero decírselo de manera muy concreta. Si usted está aquí por seguirme a mí, se montó en el bus equivocado. Se montó en el bus equivocado. No me siga a mí. Siga a Cristo. Puede ser que yo cometa muchos errores. No, no puede ser, es seguro que yo voy a cometer muchos errores. Pero si sus ojos están puestos en Cristo, usted me verá a mí y sentirá de mí compasión. Eso es lo que nosotros debemos tener en claro. Si se va a ir de la iglesia, no se vaya por culpa mía. Váyase porque el Espíritu Santo de Dios le está diciendo, no es el lugar donde debes estar. ¿Me hago entender? Y si se va a quedar, no se quede por mí. Quédese, porque el Espíritu de Dios le dice, es aquí donde debes estar. Yo sé que a muchos predicadores les daría miedo decir una cosa como esta. Porque les daría pavor quedarse solos. ¿Y quién sostendría sus emporios? Pero yo tengo que decir lo que dice la Escritura. Hermanos, la palabra del Señor es una. Solo tiene una interpretación. Y es la interpretación que Dios da por medio de su Espíritu. Aquí no vale el yo creo, yo pienso, a mí me parece. Eso no vale aquí. La Escritura se interpreta con la Escritura. Y es el Espíritu de Dios el que se encarga de que yo entienda la Escritura con la Escritura. Por eso dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Hermano querido, ya me hicieron señas. Pero quiero decirle como decíamos en el campamento, con el pasaje que utilizamos. ¿Se acuerdan cuál era? Si no es Dios el que cuida esta iglesia, usted y yo estamos trabajando en vano. Así es sencillo. Si no es Dios el que la sostiene, usted y yo estaremos haciendo las cosas en vano.
cuando Josué se enfrentó a ir como espía a la tierra de Canaán, junto con otros 11, 10 de ellos vinieron diciendo: no, allá no podemos entrar, esa tierra está llena de gigantes, ¡qué susto! No podemos, mire, ni siquiera preparados para la guerra estamos, nosotros no tenemos con qué ganarle a esos gigantes. Pero se levantaron Josué y Caleb y dijeron estas palabras: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Y por esas palabras de Josué y Caleb, el Espíritu Santo de Dios, que las dijo por ellos, el pueblo de Israel entró y poseyó toda la tierra de Canaán. El hombre siempre nos va a mostrar el lado malo de las cosas. El Espíritu de Dios siempre nos va a mostrar la victoria en el Señor. Vamos a orar. Padre, te damos infinitas gracias, porque podemos ver que tu palabra sigue siendo real, sigue siendo viva y eficaz. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces preferimos hacer las cosas por lineamientos humanos y no por tus propios lineamientos. Te pedimos perdón porque muchas veces preferimos hacer oídos sordos a tu Espíritu Santo y escuchar la voz del hombre. Pero hoy nos damos cuenta, Señor, de que lo que realmente importa no es escuchar al hombre, sino escuchar tu Espíritu, porque Él sí nos guía a que le llevemos lo espiritual a lo espiritual. Gracias te damos por haberlo puesto en nosotros, y gracias porque tu Espíritu Santo es el que se encarga de darnos el conocimiento de la verdad que eres tú, Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, en el nombre amado, en el nombre excelente, aquel que le diste a tu único Hijo, y delante del cual, como dice tu palabra, se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra, hasta que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.